Gálatas 5, 7 al 15. Para los que están aquí por primera vez, esta es una carta del apóstol Pablo escrita a las iglesias en Galacia. Y el propósito principal por el cual él escribe esa carta es porque se había introducido en esas iglesias un mal a causa de los falsos maestros que estaba pervirtiendo el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces Pablo escribe esta carta principalmente por este conflicto. Quisiera que leamos todos juntos ahora 7 al 15, luego nos encomendamos en oración al Señor y empezamos la exposición del pasaje. Dice Gálatas 5, 7 al 15. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas capítulo 5, 7 al 15. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos tener la libertad de abrir tu palabra, Señor, de escudriñarla y de escuchar que tu Espíritu Santo hable, Señor, a nuestros corazones a través de ella. Te rogamos tu guía en esta mañana para poder entender claramente cuál era el mensaje que Pablo quería transmitir a los Gálatas y principalmente, Señor, cómo es que eso también se aplica a nosotros en la iglesia hoy día. Guíanos, Señor, y bendícenos a través de esto en tu santo nombre. Amén. Hermanos, como ya recordarán, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas trata la doctrina de la libertad cristiana y trata esta doctrina a la luz de los conflictos que habían surgido en estas iglesias. Ahora, si nosotros pensamos que esta doctrina está allí en la carta de Pablo solo de manera circunstancial o porque estos problemas habían surgido debido a lo que estaban haciendo los judaizantes, estaríamos realmente muy equivocados. Y para eso quisiera leerles una cita del puritano Samuel Bolton, donde él habla sobre esta doctrina en su tratado sobre la libertad cristiana. Él dice, hay dos grandes cosas que Cristo ha depositado en las manos de su iglesia. En primer lugar, la fe cristiana y en segundo lugar, la libertad cristiana. Y así como debemos contender ardientemente por la preservación de la fe, como dice el apóstol en Judas 3, también debemos contender del mismo modo por la preservación de la libertad cristiana contra todos sus opugnadores y socavadores. Las palabras de Samuel Bolton realmente resuenan a lo largo de toda esta carta a los Gálatas, pero específicamente o más específicamente en este capítulo 5. Hermanos, la doctrina de la libertad cristiana es tan fundamental para todo creyente que sin esta no podríamos ni siquiera comenzar a entender cómo vivir la vida cristiana. Cuando hablamos de vivir la vida cristiana, hablamos de la libertad no solo como algo que guía nuestras conductas y acciones en el día a día o en las cosas que tenemos que hacer en el día a día o en la semana, sino que también nos guía en cuanto a cómo conducirnos dentro de la iglesia conforme a la regla de Cristo y su evangelio. Así que quiero que como punto de partida a este sermón tengamos eso en mente, que la doctrina de la libertad cristiana no solamente nos guía en cuanto a nuestro día a día fuera de la iglesia, sino también nos guía cómo conducirnos dentro de la iglesia. Pablo ocupa los dos capítulos, los dos últimos capítulos de esta carta para tratar esta doctrina tan central en la vida de todo creyente. Y si él empezó, como el hermano Carlos predicó el domingo pasado, recordándoles a los Gálatas que permanezcan firmes en esa libertad, lo que veremos en los versículos que tenemos para esta mañana es un llamado a ejercer esa libertad en la iglesia, pero también al final del sermón una exhortación a no abusar de esta libertad. Muchas veces, hermanos, cuando algo que es bueno en sí mismo
se usa sin límites, se usa sin un propósito correcto o con egoísmo, eso que era bueno tiene el potencial de convertirse en algo malo, inclusive en algo destructivo para nosotros, a pesar de que la cosa en sí era algo bueno. El tema de la libertad cristiana encaja perfectamente en este ejemplo porque aunque tiene el propósito de traer o darnos libertad, si abusamos de ella, puede volver a convertirnos en esclavos. Veremos cómo el apóstol Pablo desarrolla la idea de que se puede abusar de esta libertad cristiana, pero que quienes caigan o cedan a este error no han entendido cuál es el fundamento de esa libertad. Entender ese fundamento, entender el fundamento de nuestra libertad es entender cómo debo vivir mi libertad como cristiano en el mundo y dentro de la iglesia. Es por eso que le titulé a esta prédica El fundamento para vivir en libertad. Mi propuesta para esta mañana es que analicemos las palabras de Pablo a la luz de dos temas principales que él presenta. Para los que están tomando nota, en primer lugar, vamos a abarcar los versículos 7 al 12, en donde encontramos instrucciones sobre cómo tratar el problema en la iglesia. Primer punto, versículos 7 al 12, instrucciones sobre cómo tratar el problema en las iglesias en Galacia. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo debían los gálatas abordar ese conflicto generado por los falsos maestros y su conducta? Y en segundo lugar, en los versículos 13 al 15, veremos que Pablo nos da, como ya les decía, una advertencia sobre no abusar de nuestra libertad cristiana. En segundo lugar, versículos 13 al 15, una advertencia sobre no abusar de nuestra libertad. Así como los gálatas al principio de la carta son llamados a permanecer firmes en su libertad, deben cuidarse de no usar esta libertad de una manera pecaminosa. Así que vayamos al primer versículo de hoy, que es el versículo 7. Gálatas 5, versículo 7 dice lo siguiente: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol empieza el versículo 7 recordándole a los gálatas de sus buenos comienzos en el Evangelio de la Gracia. Les recuerda por esta frase, ellos corrían bien. Y nosotros tenemos, hermanos, en esta misma carta prueba de esto. Volvamos, por favor, a Gálatas 3, versículo 3, por ejemplo. Ahí tenemos que Pablo les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo les recuerda que en sus comienzos ellos empezaron por el Espíritu, o en otras palabras, que ellos habían aceptado el mensaje que él les había predicado. Ellos habían abrazado la doctrina del Evangelio por medio de la cual habían recibido el Espíritu. ¿Por qué? Porque esta es la única que revela el camino verdadero a la justificación. Eso es lo que implicaba que ellos empezaron por el Espíritu. Pero también hay otra prueba de esto en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Ahí el apóstol trae a su memoria el momento en el que él les anunció posiblemente por primera vez el Evangelio. Gálatas capítulo 4 versículos 13 al 15 dice lo siguiente: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Los Gálatas, hermanos, habían experimentado la satisfacción y el gozo de recibir el Evangelio de la boca del mismo Pablo. Y lo hicieron como si fuese que ese Evangelio o ese mensaje venía del mismo Jesucristo. Ellos estaban, dice Pablo, dispuestos a sufrir lo que sea por preservar esa verdad. Sin embargo, esto nosotros podemos ver a la luz del contexto en Galacia, no duró mucho tiempo. La doctrina que los judaizantes habían introducido estaba perturbando a las iglesias en Galacia y la preocupación de Pablo se hace cada vez más evidente. El apóstol también aquí, muy fiel a su estilo, emplea una metáfora sobre las carreras que se llevaban a cabo en los estadios para recordarle a los gálatas de sus buenos comienzos. Él ilustra ese buen comienzo a la luz de esto. Si Pablo, como consideran la mayoría de los comentaristas, está escribiendo esta carta desde Corinto, posiblemente esa ilustración fue tomada de Primera de Corintios capítulo 9,
donde él empleó esta misma imagen. En 1 Corintios capítulo 9, él emplea la misma imagen que usa ahora, hablando en ese pasaje de sus esfuerzos por hacer avanzar el evangelio. Dice 1 Corintios 9, 22 al 24. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y aquí está la clave. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La idea, hermanos, detrás de esta ilustración, cuando se la ve, es verdaderamente poderosa. Porque aquellos que se alistan para correr en una carrera nunca obtendrán el premio si no corren de la mejor manera. Si ellos corren a una velocidad que les sea cómoda, no alcanzarán el premio. Si corren de manera a no cansarse demasiado, no alcanzarán el premio. Si corren y piensan tomar un atajo saliendo de la pista, no alcanzarán el premio. Son solamente los que más rápido y mejor corren los que alcanzan el premio. Y Pablo les recuerda a través de esta imagen que lo mismo ocurre en materia de religión, porque no es suficiente cualquier profesión de fe, sino que esa profesión debe estar basada en la verdad. Y él va a desarrollar inclusive esto un poco más adelante, porque él va a decir que no solo es necesario que esa profesión de fe se base en la verdad, sino que también dé frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en su conjunto, Pablo nos está recordando que estas dos cosas, que tengamos una profesión de fe que se basa en la verdad y que nuestras vidas den esos frutos de arrepentimiento que confirman esa confesión, son la definición de correr bien para obtener el premio. Esa es la definición de correr bien para obtener el premio, y los Gálatas en su principio corrían bien, estaban corriendo de esa manera. Sin embargo, a pesar de sus buenos comienzos, ellos no perseveraban en este camino y empezaban a desviarse del evangelio de la gracia. Por eso el apóstol ve ahora la necesidad de hacer esta pregunta: ¿quién os estorbó para obedecer a la verdad? Hermanos, Pablo no tiene la intención aquí de que se le dé el nombre del cabecilla de los judaizantes, ni tampoco un listado de aquellos falsos maestros que estaban promoviendo estas falsas enseñanzas. Él lo que busca es hacerle reflexionar a los Gálatas sobre el carácter de estos perturbadores del Evangelio de la Gracia. Pablo posiblemente ya sabía quiénes ellos eran, pero no era esto tan importante, no era tan importante en ese momento saber el nombre y apellido de ellos, sino el hecho de que esos hombres, quienes fuera que sean, por más importantes que estos hombres podían haberse considerado, les estaban guiando hacia el error, les estaban alejando de la verdad y por ende les estaban haciendo correr mal. Ellos empezaron corriendo bien y estos hombres le estaban haciendo correr mal. Los Gálatas debían hacer algo al respecto, y Pablo va a ser mucho más enfático en cuanto a eso en los versículos que siguen. Veremos más adelante que realmente al final de este pasaje hay una conducta que estos judaizantes estaban produciendo en ellos y que es totalmente contraria al evangelio y también contraria a un entendimiento correcto de cómo se vive la libertad cristiana. Esa conducta que veremos al final no es la que refleja el carácter que Dios espera de sus santos. Entonces, a continuación, en los versículos 8 y 9, Pablo va a empezar abordando la fuente de este error, o podríamos decir también que va a abordar de dónde proviene el error. Por eso encontramos lo siguiente en los versículos 8 y 9. Gálatas 5, 8 y 9 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, para entender mejor la gravedad de un error, es siempre importante entender de dónde proviene ese error. Imagínense que ustedes encuentran un charco de agua en la cocina y van y lo secan y vuelven después de un rato y ese charco está de vuelta ahí. Y lo único que hacen una y otra vez es secar el charco de vuelta y irse para volver a encontrar el charco de agua. Podría haber una cañería rota que nosotros no estamos identificando y es de donde proceden los charcos de agua. Si esa avería de la cañería no se identifica y empeora,
la pérdida de agua tiene un potencial mucho mayor de producir solamente charcos de agua. Puede terminar descomponiendo todos los muebles de la cocina. Es sumamente importante para entender la gravedad de un problema identificar de dónde proviene. Y la idea de Pablo en los versículos 8 y 9 es similar. Él les advierte que este error que estaba introduciendo en las iglesias no era menor. No era simplemente el charco de agua lo que ellos tenían que estar viendo. La gravedad está en que ellos no entienden de dónde proviene. Esa persuasión que estaba siendo forzada en ellos no provenía del que los llama. Dice Pablo, no proviene de aquel que os llama. ¿Y a qué se refiere él con esa frase? Pablo con esa frase está refiriéndose a Dios, a quien les llamó de las tinieblas a la luz por su evangelio de la gracia. Así que esa doctrina destructiva que los judaizantes querían propagar no provenía de Dios ni tampoco era conforme a su evangelio. Entonces, si no proviene del que los llama, solamente puede venir del que es su antítesis. Ellos debían entender que esta persuasión proviene del diablo. Y reflexionemos en un segundo o por un segundo sobre esto. ¿No es acaso esa la manera en que generalmente procede el diablo, intentando persuadirnos? ¿No persuadió acaso ya desde el principio a Adán y a Eva a que desobedezcan a Dios? Hermanos, el diablo constantemente susurra, inclusive al oído de los santos a través de sus emisarios, como lo eran estos falsos maestros, a que desobedezcan a la verdad. Ellos deben entender que esa persuasión, ese error doctrinal que ya habíamos hablado, que es la circuncisión como un requisito para completar la salvación, provenía realmente y en esencia del diablo. Lo siguiente que encontramos en la argumentación de Pablo es una comparación sobre la levadura para explicar de vuelta cuán grave es el error que ellos estaban permitiendo que se introduzca en la iglesia. El error, él les recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Si ellos no entendían, hermanos, que la persuasión de pervertir el evangelio provenía de Satanás y de sus emisarios y no lo detenían a tiempo o lo extirpaban de raíz, ellos debían también saber que ese error tiene el potencial de afectar a todos en la iglesia, pervirtiendo así el fundamento mismo sobre el que estaba siendo edificada esa iglesia, que es Cristo mismo y su evangelio. Él nos da este ejemplo porque así como un poco de levadura leuda toda la masa, los gálatas corrían un grave peligro al ceder ante la persuasión de los judaizantes, y cualquier iglesia que permita esto hoy también corre el mismo peligro. Hermanos, ceder, aunque sea lentamente, hacia los extremos del legalismo o del libertinaje, tiene el potencial de llevarnos a abandonar por completo a aquel que nos llamó por la gracia de su evangelio. El error introduciéndose en estas iglesias no era menor, no era algo que se debía tomar a la ligera. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos en este punto del sermón es, ¿qué debían hacer los gálatas al respecto? Ante la gravedad de esta perversión que los falsos maestros introducieron y el hecho de que esto se seguía expandiendo con el potencial de leudar toda la masa, ¿cómo debían responder aquellos que defienden la verdad, en la iglesia? Quiero que me acompañen por favor a Primera de Corintios, capítulo 5, porque ahí vamos a ver un ejemplo de cómo el mismo Pablo le dio instrucciones específicas a esa iglesia sobre cómo conducirse en un caso similar. Vamos a ver que él inclusive utilizó el mismo ejemplo de la levadura con ellos. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 6. Les leo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,
ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. Y acá está el ejemplo de vuelta. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, lo que Pablo estaba instruyendo a esos cristianos en Corinto, al igual que en el capítulo 5 a los Gálatas, es a que hagan uso de su libertad. A que hagan uso de su libertad por medio de la censura de la disciplina en la iglesia. Pablo nos está mostrando de manera práctica cómo aplicar la disciplina de Mateo 18 dentro de la iglesia. En este caso, llevando a aquellos que cometían estos pecados de manera impenitente o a los que lo promovían hasta la última instancia de esa disciplina, que es la excomunión o la excomulgación de la iglesia. Las frases que encontramos en Primera de Corintios, que se ha quitado de en medio de vosotros o que se ha entregado a Satanás, tienen esa connotación de excomunión o expulsión de la membresía de una iglesia. Hermanos, esto es lo mismo que nosotros tenemos en las palabras de nuestro Señor en Mateo 18, versículo 17. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este, hermanos, es solo uno de los tantos usos de la libertad que nosotros tenemos en la iglesia para preservar la pureza del evangelio y para defendernos de la tiranía de los falsos maestros. Esa es la manera en la que Pablo nos recuerda a través de este pasaje que debemos juzgar a estos hombres. A pesar de la gravedad del error que se estaba introduciendo en la iglesia, de las duras advertencias de Pablo y de esas consecuencias catastróficas que podrían avecinarse, nosotros vemos en los siguientes versículos que hay palabras de esperanza en Pablo. Él no había perdido aún la esperanza en los Gálatas y continúa en el versículo 10, Gálatas 5:10, de la siguiente manera. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. En este versículo vemos que había una esperanza de Pablo con respecto a los verdaderos creyentes que estaban en las iglesias de Galacia. Y su esperanza en concreto es que esos creyentes no serán convencidos de este error y que terminarán defendiendo la verdad haciendo uso de su libertad. Pero yo quiero notar también algo sumamente importante aquí y es la fuente de la esperanza de Pablo, que él mismo declara en este pasaje. Su confianza, su esperanza están basadas en el Señor. Pablo estaba convencido que estos hermanos tomarían cartas en el asunto y que aquel que había comenzado la buena obra en ellos la llevaría a cabo y no permitiría que se dejaran llevar definitiva y totalmente por el error de estos judaizantes. Hermanos, por más sutil y por más grave que sea a veces esa persuasión que entra en las iglesias, Pablo nos recuerda que aquel que empezó la buena obra será fiel en acabarla en los verdaderos creyentes. Esto es un pensamiento recurrente en las palabras de Pablo. Las doctrinas de la gracia estaban muy claras en su mente, de manera que él puede alentar a los gálatas a que sean valientes en su defensa de la pureza de la iglesia, porque la verdad prevalecería y el Señor mismo lo confirmaría. Es importante no solamente notar justamente el hecho de que Pablo estaba convencido de que ellos harían uso de su libertad y de que defenderían la verdad, sino que en última instancia su esperanza de que ellos no se desviarían descansaba en el Señor. Así como había una esperanza para estos verdaderos creyentes en las iglesias de Galacia, que no cederían ante ese error, Pablo dice que también hay una sentencia segura para los que promueven esa clase de errores. Él dice, el que los perturba llevará también la sentencia. Entonces, por un lado, recordemos que había una sentencia que la iglesia tiene el poder y la libertad de ejecutar por medio de la disciplina. ¿Cuál es? Es la excomunión o la excomulgación de estos de la iglesia. Las iglesias están llamadas a promover la ejecución de esta sentencia contra aquellos que promueven herejías
como la de los judaizantes. Pero quiero que vean que también hay una consecuencia o una sentencia de consecuencias eternas que no debemos pasar por alto y que posiblemente estaban presentes también en la mente de Pablo. Y esto lo podemos deducir a la luz de la preocupación que vemos en Pablo y su celo por la gloria de Dios en la iglesia. Hermanos, esa idea de Pablo de que la sentencia también tiene consecuencias eternas no es algo exclusivo de él. No estaba solo en la mente o en los escritos de Pablo, porque segunda de Pedro capítulo 2 es un capítulo que se dedica enteramente a esta condenación que espera a esos hombres. Yo quiero recomendarles por cuestiones de tiempo que lean el capítulo entero en sus casas a la luz de esto que estamos hablando, pero sí quisiera darles por lo menos un adelanto leyendo juntos los 3 primeros versículos de Segunda de Pedro capítulo 2, porque con esto vamos a reforzar las palabras del apóstol Pablo. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer solamente versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, qué fuertes son los primeros 3 versículos de este capítulo contra esos falsos maestros. Pablo descansaba en 2 cosas, según el versículo que acabamos de leer. Primeramente, en que los verdaderos creyentes de Galacia no serían arrastrados por esos falsos maestros y que los llevarían hasta la última instancia de la disciplina, ejecutando esa sentencia dentro de la iglesia. Pero a la vez, él también sabía que en su momento esos falsos maestros recibirán su justa condenación eterna. Ahora, del versículo que sigue en Gálatas 5, versículo 11, podemos deducir que es posible que Pablo mismo estaba siendo acusado por estos judaizantes de promover esa misma doctrina que ellos, como si eso fuese un fundamento para su doctrina. Nosotros leemos en Gálatas 5, versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, dice Pablo. Si este es el caso, que él estaba siendo acusado por promover esa misma doctrina, Pablo aquí en este pasaje rechaza enfáticamente esa idea errónea y de vuelta él aprovecha para recordarles claramente cuál era el error aquí en cuestión. Era la circuncisión como un requisito para completar la salvación. O si lo tomamos en su sentido teológico más amplio, el agregar cualquier obra u observancia religiosa de leyes y ceremonias como un requisito para la justificación que viene solamente por la fe. Ese es el sentido teológico más amplio del problema de introducir la circuncisión como un requisito para la salvación. En esencia, es agregar cualquier obra, observancia de leyes y ceremonias como un requisito para la justificación que debe ser solamente por la fe. El apóstol va a utilizar en este versículo 2 argumentos para defenderse de esta acusación de los judaizantes. En primer lugar, él va a recordarles cómo él fue perseguido siempre por esos mismos judaizantes por predicar el evangelio de la gracia. Y la deducción de esto es lógica. ¿Por qué habrían de perseguirle los judaizantes a alguien que predica también la circuncisión como requisito para ser parte del pueblo de Dios? No tendría sentido. La propia persecución de Pablo es prueba fiel de que él no estaba predicando el mismo evangelio que ellos. Ahora, cuando Pablo menciona esta frase que a veces es un poco difícil de entender, que en tal caso el tropiezo de la cruz se ha quitado, a lo que él se está refiriendo es a la doctrina de la salvación por un Cristo crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque es esa doctrina la que era
una ofensa o un tropiezo para los judíos. En su segundo argumento, entonces, lo que Pablo dice es que si él hubiese predicado la circuncisión como necesaria para la salvación, esta otra doctrina, la del Cristo crucificado y la salvación solamente por su obra, no habría tenido sentido y tenía que haber sido abandonada por él. Y en consecuencia, la ofensa hubiese desaparecido. No habría por qué perseguirle a Pablo. Pero nosotros sabemos que esa no es la realidad. Pablo nunca predicó un evangelio de salvación por obras. Nunca añadió ningún requisito ceremonial a la justificación por la fe que es solamente en Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos confirmación de esto en las propias palabras de Pablo en esta carta. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo defendió desde el principio de su ministerio la exclusividad del evangelio que nos llama por la gracia en Cristo Jesús. Pablo condenaba la predicación o el promover un evangelio distinto al de la gracia, al punto de decir, como vimos en el primer capítulo de Gálatas, maldito todo aquel que haga esto. Y hermanos, quiero decirles que ese es el mismo sentido que encontramos en las palabras del versículo 12 que está a continuación. Gálatas capítulo 5, versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Cuando consultamos otras traducciones de este pasaje, realmente nos ayuda a confirmar que la idea de Pablo aquí es que estos hombres que promovían la circuncisión, esos falsos maestros, sean cortados o expulsados de la iglesia para que el evangelio no sea manchado. La Reina Valera SBT lo traduce de la siguiente manera. El versículo 12 de Gálatas capítulo 5. Ojalá fueran también cortados los que os inquietan. Esa idea, hermanos, si recordamos lo que acabamos de leer en 1 Corintios, está totalmente en línea con el versículo 2 de ese pasaje, para que sea quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Así que esta es la idea de Pablo en estos pasajes. Esta es la exhortación que él le hace a ellos. Les recuerda que los Gálatas empezaron caminando bien. Empezaron por el Espíritu, habían aceptado el Evangelio de la gracia de boca de él y estaban dispuestos a defenderlo contra viento y marea. Sin embargo, eso no es lo que se empezó a ver un poco de tiempo después. Y Pablo les recuerda que el ceder ante la persuasión de los falsos maestros es sumamente grave y que ellos no deben olvidarse el origen de esta persuasión. ¿De dónde proviene? Y al ver la gravedad de este error y de dónde proviene, él les recuerda, usen su libertad para defender a la iglesia de esta falsa enseñanza. Excomulguen a ese falso maestro si es necesario hacerlo así. Llévenlo hasta el último, hasta la última instancia de la disciplina para que sean cortados y la pureza y la gloria de Dios en su iglesia sea preservada. Eso es lo que nosotros tenemos en este primer punto que abarca los versículos 7 al 12. Pero luego Pablo hace también ahora una advertencia sobre no abusar de esa libertad. Y es sumamente apropiado porque Pablo viene defendiendo desde el principio del capítulo 5 que hay que estar firmes en esa libertad. Entonces ahora va a aportar el balance necesario sobre no abusar de esta libertad. A partir del versículo 13, Pablo va a desarrollar esta idea de que existe una forma de abusar de la libertad cristiana y que nosotros podemos identificar el uso incorrecto o el abuso de la libertad analizando el carácter que produce en aquellos que la usan. Así como en el versículo 1 Pablo exhorta a que permanezcan libres en la libertad, dando también una aplicación práctica de cómo tratar con los falsos maestros usando nuestra libertad, ahora les va a advertir de que no abusen de ella, mostrándoles un ejemplo de cómo se ve ese abuso y recordándoles cuál es el fundamento para vivir en libertad.
Hermanos, debemos recordar que la vida cristiana es como transitar un sendero, camino angosto en medio de un bosque oscuro. El único camino seguro para atravesarlo es el sendero que los rayos del sol iluminan a través de los densos árboles que lo rodean. Si nos desviamos de ese sendero, hay peligros a cada lado del camino. Y a la luz de lo que nosotros vemos que está ocurriendo en las iglesias de Galacia, podemos identificar esos peligros. A un lado tenemos el peligro del legalismo y al otro lado del sendero está el peligro del libertinaje. Así que vivir nuestra libertad cristiana es encontrar ese equilibrio para no desviarnos de ese angosto camino. Pablo va a advertirles de ese peligro ahora en el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, la advertencia de Pablo, en esencia, es a tener cuidado de no estar aceptando una interpretación incorrecta de la libertad cristiana a la que ellos fueron llamados. ¿Por qué? Porque hay un mal muy impregnado en la naturaleza del hombre, que es el convertir libertad en libertinaje. Libertinaje para dar rienda suelta al pecado. Y ese es el sentido que nosotros encontramos en sus palabras: no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gracias, Samuel. Así como la libertad cristiana nos otorga privilegios y nos libera en muchos sentidos, hermanos, tiene también sus límites. Debemos tener cuidado de no interpretar nuestra libertad cristiana como un derecho a pecar en ciertas áreas de nuestra vida, ni tampoco como un privilegio de hacer todo lo que nuestro malo corazón desea. Porque Pablo nos muestra claramente que la libertad cristiana en esencia es como una paradoja. ¿En qué sentido? En el sentido de que no somos libres para pecar, sino que somos libres para servir. Somos libres para servir a otros y libres para servir a otros por amor. Esa es la paradoja de la libertad cristiana que debe ayudarnos a no ceder ante el error, en este caso del libertinaje. Entonces lo que Pablo hace en los siguientes versículos, que son los versículos 14 y 15, es mostrar claramente el contraste entre usar bien y usar mal la libertad cristiana a la luz de este principio que acabamos de ver, y lo cual va a ser también la base para todo lo que se va a desarrollar en el resto del capítulo 5. ¿Qué hace entonces ahora el apóstol? Primeramente nos ofrece el fundamento de por qué el amor es la base para entender y vivir correctamente nuestra libertad. Lo primero que Pablo va a hacer es explicarnos por qué el amor es la base para entender y vivir nuestra libertad, y luego él va a ilustrar cómo una conducta pecaminosa es la evidencia de que no hemos entendido cómo se debe vivir la libertad cristiana. Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es evidente que Pablo aquí está citando las palabras de nuestro Señor, que están en Mateo 22. Esa es una historia donde un intérprete de la ley se le había acercado al Señor a preguntar, como para tentarle, diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A lo que nuestro Señor le respondió en Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Hermanos, esta enseñanza de nuestro Señor nos recuerda una verdad sumamente importante para poder vivir correctamente la vida cristiana y nuestra libertad. Y es que cuando nosotros nos acercamos a meditar en la ley moral de Dios y cuando miramos a la ley como una unidad, debemos poder ver al amor como el resumen y la aplicación práctica de toda la ley moral de Dios. Cuando se acerquen a meditar en la ley de Dios, deben ver el amor
como el resumen y como la aplicación práctica de toda la ley moral de Dios. Pablo les recuerda a los Gálatas que el distintivo de la libertad cristiana es el amarnos y el servirnos unos a otros por amor. ¿Por qué? Porque ese es el resumen de los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Y porque como telón de fondo tenemos el amor hacia Dios como el resumen de la primera tabla de la ley. Así que repito este principio. Cuando meditamos en la ley de Dios como una unidad, como un todo, debemos ver el amor como el resumen y la aplicación práctica de toda la ley de Dios. Ahora, en un marcado contraste con esto, o con ese principio, tenemos en el versículo 15 una conducta que no refleja un entendimiento correcto de esa libertad cristiana. Dice nuestro versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, muchos comentaristas consideran que esto es lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia y que Pablo recibió algún tipo de informe sobre esto de alguno de sus colaboradores. Lo más probable es que había en esas iglesias al menos dos bandos, cada uno promoviendo una interpretación incorrecta de la libertad cristiana. Por un lado, los judaizantes promoviendo su circuncisión y pervirtiendo el fundamento del evangelio, y por otro lado, gentiles que estaban promoviendo un libertinaje. Posiblemente estos dos bandos estaban peleando constantemente por liderar esas iglesias en Galacia. Y Pablo trae a la mente de los Gálatas una metáfora sobre animales salvajes que se muerden y se comen unos a otros. ¿Y qué es lo que él busca enfatizar a la luz de esta metáfora? Que él busca mostrar realmente el contraste que hay entre una iglesia en la que los hermanos se aman y se sirven por amor unos a otros y otras iglesias en las que reinan la discordia, las contiendas, las discusiones innecesarias y las divisiones. La advertencia final de esto es realmente dura. Pablo les advierte que el resultado inevitable de conducirse de esta manera, de abusar de la libertad cristiana, es que se consumirán unos a otros. Dice, por ejemplo, Calvino tan acertadamente acerca de esto: cuán doloroso, cuán fuera de razón es que nosotros, que pertenecemos al mismo cuerpo, nos asociemos unos con otros y por iniciativa propia para la destrucción mutua. Cuán lejos estaba esa actitud de reflejar el camino del amor al que nuestro Señor tan claramente nos estaba llamando. Pero hermanos, no perdamos de vista que esa conducta que está en el versículo 15 es la que eventualmente produce el apartarnos del sendero angosto en medio del bosque. Esa es la conducta que va a producir que permitamos que los errores del legalismo o del libertinaje se metan en la iglesia y permeen toda la iglesia. Si esas son las conductas que caracterizan nuestras iglesias, nos hemos olvidado del fundamento de nuestra libertad. El fundamento de nuestra libertad cristiana, o lo que nos mueve a vivir de manera práctica esa libertad, debe ser el amor, un amor a Dios por sobre todas las cosas y un amor hacia nuestro prójimo, porque este es el resumen de las dos tablas de la ley moral de Dios. Así que, hermanos, permítanme ahora reforzar estas ideas con algunas aplicaciones que este texto tiene hoy para nosotros. Porque hay implicancias teológicas y hay implicancias prácticas que se derivan de ese entendimiento correcto de nuestra libertad. La pureza del evangelio debe ser preservada en nuestra iglesia de todo tipo de enseñanza que no se conforme a esta, sin importar, hermanos, cuán sutiles sean. La justificación por la fe solamente no es compatible con una salvación que requiera algún tipo de obras o una observancia religiosa como necesaria para que la salvación sea completa. Esa es la herejía que se estaba introduciendo en las iglesias de Galacia, y hasta hoy día ese mismo error sigue siendo un peligro para toda iglesia,
con sus distintas facetas y colores. Sigue siendo, hermanos, nuestra responsabilidad defender las verdades doctrinales que nos definen. Entonces, como aplicación de este sermón, hagámonos esta pregunta: ¿cómo hacemos esto como iglesia? ¿Cómo defendemos la iglesia de esto? En primer lugar, debemos ser diligentes en estudiar estas verdades, en conocerlas, en profundizar en ellas, porque si no las entendemos, si no las conocemos, ¿cómo vamos a identificar los errores cuando se introduzcan? Primeramente, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en conocer y estudiar, meditar en estas verdades y pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder defenderlas cuando el momento llegue. En segundo lugar, debemos entender que el Señor en su palabra nos ha dado herramientas para defender estas verdades. Cuando percibamos que falsas enseñanzas empiezan a introducirse entre nosotros, debemos poder identificar el origen de estas. Debemos poder identificar también, si es necesario, a quienes promueven estas falsas enseñanzas y debemos tener la valentía para proceder con ellos conforme a la regla de la disciplina eclesiástica que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, recordemos el ejemplo de Pablo y sus instrucciones a los hermanos en Corinto y en Galacia, de ser valientes en confrontar el error y de seguir los pasos de Mateo 18 y de ser necesario, inclusive llegando hasta la última instancia. Nuestra libertad cristiana, a través de la disciplina eclesiástica, nos otorga ese privilegio, y este es un privilegio de contender ardientemente por esa fe una vez entregada a los santos. Ya sea que estemos tratando en la disciplina con pecadores impenitentes o aún con aquellos que promueven falsas enseñanzas, los pasos a seguir en la disciplina deben ser respetados y deben ser ejercidos. Pero no olvidemos que en ese proceso deben reinar siempre el amor, la misericordia, la firmeza y por sobre todo un deseo profundo de que las almas de esas personas se salven. Se les entrega a Satanás para la perdición de su cuerpo, pero por compasión a sus almas para que vuelvan. Hermanos, en tercer y último lugar, quiero aconsejarles que constantemente analicemos nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia. Analicemos nuestras motivaciones en cada cosa que emprendemos y hagámonos estas preguntas. ¿Estoy reflejando un amor hacia mis hermanos en el servicio dentro de la iglesia? Recuerden, servidos por amor los unos a los otros. ¿Estoy mostrando también ese amor hacia mi prójimo fuera de la iglesia? Recuerden, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y refleja mi conducta, mis pasatiempos, inclusive mis intereses, que yo entiendo los límites de mi libertad cristiana, o más bien reflejan que estoy abusando de ella. Recuerden, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Que el Señor nos ayude a vivir nuestra libertad no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella, honrando a aquel que nos dio esta libertad. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder ver claramente, Señor, en las palabras del apóstol Pablo, cuán hermoso es que nos hayas otorgado esta libertad. Señor, ayúdanos a entender que esto es realmente un privilegio para nosotros y que tenemos una responsabilidad de velar por la pureza de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en hacer uso de esta y a honrar tu nombre por medio de esto. Guíanos, Señor, en todo lo que hagamos el resto de este día en tu santo nombre. Amén.